COPE Zaragoza. Estar informado. Estos días estamos oyendo hablar mucho de falta de agua, de restricciones y de problemas de suministro en algunos lugares. Y hay una idea que cada vez aparece más cuando se habla de cómo aprovechar mejor el agua que tenemos y es reutilizarla. ¿Qué significa exactamente reutilizar agua? ¿Hasta qué punto puede ser útil? ¿Y qué estamos haciendo en Aragón en comparación con el resto de España y con otros países? Saludos de Pilar López Isla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Herrera en COPE. Zaragoza. Estar informado. Y para hablar de todo ello contamos una vez más con nuestro colaborador Daniel Herrero. Él es químico, ingeniero y creador del podcast del agua. Buenos días, Daniel. Hola Pilar, buenos días. Bueno, empecemos por lo básico. Cuando hablamos de reutilizar agua, ¿qué significa exactamente? ¿Estamos hablando simplemente de volver a utilizar el agua que sale de una depuradora? Cuéntanos. Pues mira, sí, pero hay un pequeño matiz, un matiz importante. Mira, gran parte del agua que utilizamos en nuestras casas y ciudades termina en el saneamiento, en los colectores y al final llega a una depuradora. Esto ya lo hemos contado otras veces, ¿no? Y allí lo que se hace es reducir los contaminantes hasta alcanzar las condiciones necesarias para poder devolverla al medio. Eso es depurar. La reutilización consiste en dar un paso más. Parte de ese agua ya depurada puede recibir, cuando es necesario, unos tratamientos adicionales hasta alcanzar una calidad adecuada para volverla a utilizar. Entonces, hablamos de agua regenerada. ¿Y para qué puede servir? Pues para muchas cosas, ¿no? Ahora te contaré lo que hacen por el sur, por Murcia, pero en general para agricultura, riego de parques y jardines, limpieza de calles, determinados usos industriales y en algunos países incluso para incorporarla directamente al abastecimiento. Singapur es un ejemplo muy interesante. Allí producen lo que ellos llaman New Water, que es un agua regenerada de altísima calidad que se utiliza sobre todo en la industria y que también puede incorporarse de forma indirecta a sus recursos de abastecimiento. Realmente no siempre necesitamos agua potable para todos los usos, el agua que sale de los grifos, ¿no? En los depósitos. Por ejemplo, para regar determinadas zonas verdes o para algunos procesos industriales no hace falta utilizar agua con calidad de consumo humano si disponemos de agua regenerada que cumple todas las garantías necesarias para ese uso. La clave está en utilizar en cada caso la calidad de agua adecuada. Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario, ¿no? El objetivo no es reutilizar siempre el 100%. El agua depurada que vuelve a un río puede ser necesaria para mantener caudales ecológicos, ecosistemas y usos aguas abajo. Por tanto, reutilizar bien significa decidir dónde tiene sentido, para qué uso, con qué calidad y qué recurso natural estamos sustituyendo. Claro. Bueno, ¿y cuánto reutilizamos realmente en España? ¿Cómo está Aragón respecto al resto del país? Bueno, pues esos datos son bastante llamativos, ¿no? Aquí los datos que se trabajan, ¿no? Son unos datos homogéneos del Instituto Nacional de Estadística que son para todas las comunidades autónomas y corresponden al periodo 2024, que es el que está consolidado, ¿no? Y ahí España destina a reutilización aproximadamente el 12,3% del agua residual. Eso en promedio significa que habrá algunos que lo hagan muy bien y más de eso y otros que estén más por abajo, ¿no? Es decir, de cada 100 litros, 12 más o menos se emplea en reutilización. Pero, como te decía, hay diferencias enormes. Por ejemplo, Murcia alcanza el 95,3%, Canarias el 47,1%, la Comunidad Valenciana el 29% y Baleares el 22%. Y ahí está Aragón, que con un 3,24%, que digamos que estamos claramente por debajo de la media española. Ahora bien, no podemos comparar Aragón con Murcia 1-1 porque la reutilización depende mucho del territorio, de la disponibilidad del agua, de la demanda y de las infraestructuras existentes. Pero dicho esto, la sensación es que con un 3,2% Aragón todavía tenemos margen para avanzar y desarrollar más reutilización allí donde tenga sentido técnico. Y en el caso de Murcia, que me parece muy interesante comentarlo, llevan más de 20 años impulsando este modelo y creo que es justo reconocer que allí se han hecho muy bien las cosas. ESAMUR, que es la entidad de saneamiento de Murcia, es una de las piezas centrales y su director técnico, Pedro Simón, un buen amigo,
como todo el equipo de SAMUR, están detrás de gran parte de este trabajo en depuración, regeneración y reutilización. Y este verano sí que tenemos nos da una buena perspectiva. Junio fue muy seco y julio, atenta, fue el julio más seco de la serie en España. Por eso estas soluciones hay que empezar a planteárselas, porque no se improvisan cuando llega la sequía, hay que tenerlas pensadas antes. Oye, y si España está alrededor del 12% y Aragón en torno al 3%, ¿cómo estamos respecto a Europa y el resto del mundo? Pues aquí aparece el dato que yo me parece que es más llamativo. Como referencia, la Comisión Europea sitúa actualmente la reutilización en la UE, en la Unión Europea, en torno al 2,4% de las aguas residuales. Vamos, poquísimo. La comparación con el INE no es exactamente la misma porque las metodologías no son idénticas, pero bueno, para tener un orden de magnitud ya nos vale, ¿no? España con un 12,3 está francamente por encima de esa referencia, y Aragón con un 3,2, pues no te digo que estamos a la altura, pero bueno, estamos un poco mejor que la media en Europa. Dentro de Europa también hay referentes como Chipre y Malta, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha documentado niveles de reutilización muy superiores a la media. Muchos de estos territorios sufren además una fuerte escasez hídrica. Si ampliamos un poco más el foco al planeta, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que en 2023 alrededor del 11% de las aguas residuales tratadas del mundo se reutilizaban. Y si hablamos de agua tratada, a escala mundial todavía existe un problema, ¿no? Una parte importante de las aguas residuales ni siquiera reciben un tratamiento seguro, con lo cual en algunos países primero deben solucionar el tema de la depuración para luego empezar a hablar. Y como referente mundial de reutilización tenemos a Israel, que con su mar del 80% de efluentes se aprovechan para riego agrícola tras su tratamiento. Entonces, la idea al final es sencilla. Durante mucho tiempo hemos entendido el ciclo como una línea: captar, utilizar, depurar y devolver. La reutilización permite cerrar parte de ese ciclo. Así que no siempre, no para todo y no en todos los lugares. Ese sería un poco el resumen de la reutilización. Muchísimas gracias, Daniel Herrero. Buenos días. Gracias, Pilar. Chao, chao.